Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos por primera vez a la clase de geografía. Sí, geografía segundo. Ya, siendo las 9 de la mañana, vamos a dar pase para que los alumnos ingresen. Bueno, me presento ante ustedes, ¿no? Disculpa. Mi nombre es, bueno, soy el docente, profesor Oscar Ávila. Oscar Ávila Velázquez. Eh, Estarán a cargo de, bueno, estoy a cargo de geografía segundo, el curso de geografía segundo. Los días domingos de 9 hasta las 10:20. ¿Ya? Mi correo es, ya, digamos, vayan anotando. Ya, a ver. Mi número de WhatsApp, por si acaso, para las actividades, ¿no? Porque al final de todo se va a presentar actividades, es el siguiente. Ya. Sí, porque digamos, pueden enviarle al correo, pueden enviarle al Facebook o Instagram, o lo pueden enviar, pues, ¿no? A veces hasta el mismo hasta el mismo WhatsApp, ya con respecto a las actividades. Bueno, el curso toca geografía en segundo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en geografía, no? A ver, ¿qué creen que es lo que vayamos a ver en geografía? ¿Para qué nos sirve la geografía en sí? ¿Para qué quieren que sirva la geografía? A ver, ¿para qué creen que sirva la geografía?
Nada, a ver. En sí viendo de los vocablos. A ver, ¿no? A ver, geografía. ¿Qué es la geografía? Tiene más que todo, ¿no? De dos vocablos griegos. ¿No? Viene de dos vocablos griegos. Viene de geo, ¿ya? Geo, que significa tierra, y grafos, que significa, a ver, geo, tierra, y grafos, ¿qué significa? Pues grafo significa escritura, ¿no? Escritura de la tierra. Algo así como decir, ¿no? ¿No? Del latín, geografía, y este del griego, geografía. Literalmente traducido como descripción de la tierra. Descripción de la tierra. Es la disciplina que trata del estudio, la descripción o la de representación gráfica de la tierra. En sentido amplio, es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí. El primer autor en utilizar la palabra geografía fue Eratóstenes, del año 276 al año 194 antes de Cristo, claro. En una obra hoy en día perdida. Sin embargo, la fundación de la geografía se le atribuye al también considerado padre de la historia, Heródoto. A ver, el primero es Eratóstenes. Y el segundo, el padre de la historia, Heródoto. Del 484 al 420 a.C. Para los griegos, es la descripción racional de la Tierra, y particularmente para Estrabón es el estudio de las distintas regiones humanas como base para la formación del político. Existen cuatro tradiciones históricas en la investigación geográfica, las cuales son el análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, los estudios del territorio, del lugar a la región, del estudio de la relación entre el hombre y su entorno, y la investigación de las ciencias de la Tierra. La geografía moderna es una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales, y no se refiere solo a la localización de esos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son. La geografía se divide en dos grandes ramas, geografía regional y geografía general. La geografía regional estudia las diferentes subdivisiones del espacio terrestre en países, estados y regiones a distintas escalas de detalle, desde el análisis geográfico de un pequeño valle de montaña hasta el estudio regional amplio de comarcas, países, naciones o estados, e incluso espacios multinacionales.
mientras que la geografía general se divide en dos grandes ramas, geografía física y geografía humana. La geografía humana se ocupa del estudio de las personas y sus comunidades, culturas, economía e interacciones con el medio ambiente, mediante el estudio de sus relaciones con el espacio y el lugar a través de él. La geografía física se ocupa del estudio de procesos y patrones en el entorno natural, como la atmósfera, la hidrosfera y la geósfera. Las cuatro tradiciones históricas de investigación geográfica son el análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, estudios de áreas de lugares y regiones, estudios de relaciones entre humanos y tierra y las ciencias de la tierra. La geografía ha sido llamada la disciplina mundial y el puente entre las ciencias humanas y las ciencias físicas. ¿Y cómo creen que haya empezado todo esto de la geografía? ¿Cómo creen que lo haya empezado? ¿No? Con Eratóstenes y Heródoto, ¿qué creen que lo que hayan hecho ellos? ¿No? ¿Cómo se imaginan que el mundo al inicio fue la geografía? A ver, ¿cómo creen que haya sido la geografía al inicio? ¿No? A ver, recordemos, bueno, el antepasado, los cavernícolas, ¿cómo creen que haya surgido todo? No sé, a ver, más o menos imagínense, bueno, tiempo de antes, mucho antes, ¿cómo creen que haya nacido? A ver, ¿cómo creen que haya nacido al inicio? Pues no. La ciencia geográfica es una de las ramas de las disciplinas más antiguas de la humanidad. ¿No? Pero también hay que señalar que ha experimentado ya, un desarrollo muy complejo a lo largo de toda su historia. Básicamente, esta evolución se puede dividir en dos grandes periodos. Un periodo premoderno, que comenzaría en Grecia, y un periodo moderno a partir del siglo XIX, donde se produce su institucionalización universitaria, lo que tuvo una influencia enorme en su desarrollo. Los antiguos griegos fueron los primeros en acumular y sistematizar sus conocimientos, denominándolo con el título de geográficos, fundando así una nueva disciplina, ¿no? Estrabón, Erastóstenes y Claudio Ptolomeo fueron quienes clásicamente acuñaron el término, empezando a desarrollar teorías y prácticas de la que en ese momento se entendía por geografía. Los romanos continuaron su labor añadiendo una nueva manera de pensarlo, a base de recopilación de datos y técnicas. Pomponio Mela fue uno de ellos, ¿no? Como dice una de sus frases, ¿no? Así pues, como ha quedado dicho, la geografía se dirige en su mayor parte al ámbito y a las necesidades del gobierno. Pero es que también la mayor parte de la filosofía ética y política gira en torno al ámbito del gobierno. Véase la prueba, distinguimos la diferencia entre regímenes políticos sobre la base de sus tipos de gobierno, estableciendo un tipo que es la monarquía, que también llamamos realeza, otro que es la aristocracia y un tercero la democracia. Pensamos también que existen otros regímenes políticos que llamamos con la misma denominación, como si ellos derivara el principio de peculiaridad específica en uno de ellos. En efecto, es ley del mandato del rey, y en otro el de los aristócratas, y en el otro el del pueblo. Y es que la ley es lo que se caracteriza y configura el régimen político.
y por eso también llegaron algunos a decir lo que es justo es lo que conviene el más fuerte. Así pues, si la filosofía política gira en su mayor parte en torno a los gobernantes, y si gira también a su vez la geografía en torno a la necesidad del gobierno, esta última presentará cierta superioridad a este respecto, pero esta superioridad tiene la proyección práctica. Durante lo que suele conocerse como la Edad Media en Europa, hubo un desarrollo significativo de la disciplina. Eso sí, se considera que modernamente la cartografía es una disciplina técnica por sí misma. No obstante, no hay que olvidar que la geografía en Europa había estado asociada a lo que hoy se entiende como cartografía, base de la moderna geomática, a través de la cual se entiende en lo que la disciplina significaba para ellos en el siglo XVIII. Pues, debido a los requerimientos propios a los procesos de la colonización europea de América y África, la cartografía y la geografía de la época eran prácticamente la misma disciplina. Sin embargo, en el mundo árabe, la historia es distinta para la época al-Idrisi e Ibn Khaldun. Se apropiaron y profundizaron el conocimiento geográfico grecorromano, consolidando una visión del mundo que no encaja con los estándares que se le conoce como la Edad Media, sino que tuvieron su propia manera de producirlo y significarlo. Los chinos también desarrollaron para el interior de su territorio un conocimiento geográfico que les permitiría tener un férreo control del mismo. En un sentido extremadamente amplio, se podría decir que el pensamiento geográfico árabe, cristiano y chino compartían el hecho de basarse en un pensamiento determinista, con una fuerte inclinación al estudio de la naturaleza, con la salvedad que el mundo árabe no había una rígida distinción entre sociedad y naturaleza. Compartían además el considerar el estudio del territorio sobre el que le llevaban a cabo actividades humanas, como una unidad con los que consideraban los ciclos de la naturaleza. Ese pensamiento estaba fuertemente determinado por las creencias e ideas teológicas de sus elaboradores. Existían, por ejemplo, representaciones de la superficie de la Tierra, de forma circular del mundo conocido por las culturas en ese momento. Europa, Asia y la parte norte del África. La Europa medieval no conoció desarrollo, sino en la profundización de los cálculos más precisos. Cosma Indocupleustes fue uno de los pocos geógrafos medievales relevantes, aunque cabe destacar que fue un desarrollo muy temprano de la Edad Media, en el siglo VI. A pesar de avalar las ideas geocéntricas de Ptolomeo, idea que no cambiaría sino hasta los acontecimientos ocurridos en Europa, conocidos como Revolución Científica, que empezaría con la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, el fenómeno de rotación terrestre y la idea de una Tierra de forma esférica de Galileo Galilei, coronado con lo que se conoce comúnmente como ley de gravitación universal de Isaac Newton, momento del nacimiento de la física moderna y de la matematización de las ciencias que estudian la naturaleza, lo cual no habría sido posible sin los procesos de la conquista de las Américas y el tráfico de esclavos de África, y la posterior conquista de Oceanía. Dichos procesos de colonización española de América repercutieron profundamente en la geografía, quien por su parte experimentó profundos cambios, debido a que fue uno de los movimientos más utilizados en la época para la exploración europea del mundo. La idea que tenía de la disciplina entonces fue magistralmente expuesta por Johannes Vermeer en su pintura El geógrafo, que además por esos mismos procesos de conquista se convertiría en la visión dominante de la disciplina hasta principios del siglo XX. El siglo XV presenta un cambio radical en las condiciones de desarrollo de los conocimientos geográficos. Se recuperaron los conocimientos clásicos y además se conocieron nuevos territorios y pueblos. Autores muy distintos intervienen en la labor descriptiva de estos nuevos territorios. El modelo que se sigue es el proporcionado por Estrabón, cuya obra geográfica se redescubre y se reedita. Al mismo tiempo fue necesario modificar también la imagen cartográfica del mundo. Juan de la Cosa. Sí, así se llama, ¿no? Parece algo extraño, pero sí. Juan de la Cosa. Que es el primero que recoge en su mapa las tierras americanas conocidas como el área del Caribe. Además de la obra de Ptolomeo, es corregida y ampliada posteriormente, superada por el Atlas de Mercator, que encontró también nuevas soluciones al problema de proyectar la superficie esférica de la Tierra en una superficie plana.
En el siglo XVII, la geografía tuvo un lugar destacado en la revolución científica, que sentó las bases de la ciencia moderna. La geografía como ciencia que se ocupaba de la descripción y de la representación cartográfica de la Tierra formaba parte de las matemáticas. Era una ciencia matemática mixta, al igual que lo eran la astronomía o la óptica. La geografía general en la que se explican las propiedades de la Tierra de B. Barenio, publicada en 1650, representa muy bien esta concepción. Según Barenio, la geografía es la ciencia matemática mixta que explica las propiedades de la Tierra y de sus partes. Barenio dividía la geografía en general y especial, estudiando la primera la Tierra como un cuerpo físico y celeste, y la segunda, la constitución de cada una de las regiones. En cada región Barenio consideraba tres tipos de propiedades: las celestes, la distancia del lugar desde el ecuador y desde el polo; la inclinación del movimiento de las estrellas sobre el horizonte en un lugar; la duración del día más largo y más corto; las terrestres, límites, montes, aguas, selvas y desiertos y animales; y las humanas, trabajos y técnicas en la región; costumbres, formas de expresarse, ciudades. A lo largo del siglo XVIII, se produce desarrollo en las ciencias especializadas de la Tierra, lo que supuso una pérdida de contenido para la geografía como ciencia general. La geología, la botánica y la química pasan a estudiar problemas que antes eran objetos de la geografía general. Al mismo tiempo, el aumento de la complejidad de las tareas cartográficas dio lugar a la aparición de corporaciones profesionales especializadas. Digamos, ¿no? Viene esa corporación, la vamos a llamar, ¿no?, como las instituciones, ¿no? Ya vienen estas instituciones en las cuales también ya se encargan más avanzados. ¿No? Ya que, digamos, a lo largo del siglo XVIII se produce el desarrollo de las ciencias especializadas de la Tierra, y lo que supuso una pérdida de contenido para la geografía como ciencia general. La geología, la botánica y la química pasan a estudiar problemas que antes eran objetos de la geografía general. Al mismo tiempo, pues, ¿no?, con lo que la geodesia y la cartografía se configuran también como disciplinas independientes. La geografía, en definitiva, se distancia progresivamente de las disciplinas matemáticas, y el geógrafo se identifica con las tareas corográficas de descripción de países y regiones. Cabe destacar que, sin embargo, que a lo largo del siglo XIX, esta disciplina se consolidó como parte fundamental del desarrollo de los estados nacionales, logrando institucionalizarse con un gran número de universidades europeas, siendo reconocida incluso hasta finales del siglo XX como una de las disciplinas más importantes para la educación básica de cualquier ciudadano. La razón de ello se debe al papel que tendría para la construcción de ideas como frontera, país o nacionalidad. Los geógrafos más reconocidos de la época serían Bernardus Varenius, quien sería uno de los más importantes predecesores de la geografía moderna, al igual que Mikhail Lomonosov, o para algunos el naturalista y crítico de la geografía de su tiempo, Alexander von Humboldt, así como el también pedagogo Karl Ritter. Algunos de los más destacados geógrafos del siglo XIX fueron Friedrich Ratzel, quien más conocido por la influencia que tendría en las ideas de la Alemania nazi; Elie Reclus, quien trabajó el campo de la geografía humana; William Morris Davis, uno de los precursores de la geomorfología; el también edafólogo Vasily Dokuschev; Alfred Russel Wallace, uno de los precursores de las teorías de la evolución; el climatólogo Vladimir Peter Koppen; los destacados estrategas militares Halford John Maskinder, Karl Hauptfischer, Paul Vidal de la Blache, quien sería uno de los precursores del federalismo. Influiría en la construcción de una subdivisión interna en los territorios de las naciones para el reconocimiento y control de los recursos de cada país. Claro que eso también, digamos, el control de los recursos del país va de la mano con la economía.
¿no? A ver, más que todo, a comienzos del siglo XXI, la situación actual de la geografía es algo ambivalente. Por un lado, parece evidente que la visibilidad de la geografía como disciplina académica ha disminuido a nivel popular. Digamos, a pesar que haya disminuido aún, porque siguen pidiendo direcciones y ubicación. ¿Sí? Algunos dirán, no, profe, la geografía no sirve. Sí, sí sirve para ubicarte, ¿no? Para saber muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, para pedir direcciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría que le digo, no, bueno, si hubiese habido presencial, ¿no? Hubiese dicho, ya, bueno, jóvenes, nos vamos a ir a tal lugar. ¿Y cómo iríamos a ese lugar? A ver, ¿no? Si no hubiese habido esta tecnología, ¿no? De GPS, hubiésemos ido, bueno, a través de brújula. Y eso, a ver. Estos cambios están afectando a la concepción que se tiene de la disciplina. En la forma contemporánea de entender a la disciplina es la libertad humana, con fuerte influencia del idealismo alemán. Actualmente se vive un profundo debate en la disciplina entre los defensores de la geografía regionales cuantitativas, donde se defiende una geografía más bien descriptiva, y los defensores de las geografías radicales. Donde se defiende, ¿no? Una geografía más bien descriptiva y los defensores de las geografías radicales, humanísticas y postmodernas, que apelan por una disciplina más crítica frente a hechos manifiestos por la crisis del capitalismo, y es especialmente por el derrumbe de los gobiernos socialistas a escala mundial. El desplazamiento que viven distintas instituciones educativas en el mundo de una geografía más cercana a las ciencias de la Tierra o a las ciencias sociales revela un lento pero progresivo cambio sistemático en la disciplina. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está el clima hoy día? A ver, no sé, acá está un medio frío. Bueno, allá por donde ustedes viven, ¿cómo está el clima?
A partir de los años 50 del siglo XX, aproximadamente no, 1850, no, 1950, se produjo un intenso debate en la disciplina, a consecuencia de los catastróficos acontecimientos de que, a ver, ¿qué creen que haya pasado? Bueno, a ver, ¿qué creen que haya pasado años antes de 1950? Es algo que a nivel mundial se lo conoce. Claro, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, donde supuso en cuestión el papel de la geografía que por tradición había estado inclinado a los intereses del Estado, desde sus orígenes al centrarse en la consigna del Estrabón, debido a que su conocimiento estaba orientado a dicho fin. El estudio sobre los orígenes y sentidos de los planteamientos teóricos de las disciplinas. Como toda ciencia social, comparte una serie de posicionamientos teóricos y posturas con otras disciplinas como la sociología, la historia o la economía. ¿Sí? Digamos, ¿con qué más se comparte, no? Con la sociología, ¿no? El estudio de las sociedades. Se comparte con la historia, ¿no? Debido a ver qué es el cambio, ¿no? El cambio de las tierras y la economía. Por algo dije de la repartición de recursos, ¿no? Con esas ciencias también se comparte geografía. Por ejemplo, ¿no? Cuando, digamos, ¿no? A ver, la geografía durante la época clásica griega era una disciplina con un solo objetivo, la descripción y el estudio de la superficie terrestre. Se nutría con los relatos de los viajeros, que gracias a la navegación y exploración llegaron a tener una idea bastante aproximada del ecúmene, es decir, del mundo conocido en aquellos tiempos. ¿Y quien se encargaba de qué? De describir y catalogar o enumerar la ubicación de los accidentes naturales y de los distintos pueblos que se encontraban sobre la superficie terrestre. Pero el saber geográfico, al pasar de los tiempos, dio origen a la división de la geografía en dos ramas que forman la primera gran dicotomía de la ciencia, tal como señala Juan Vía Valenti. Estas dos ramas son geografía general y geografía especial, también llamada esta última, en distintas épocas, geografía cronológica, es decir, geografía de los lugares, y geografía regional, que fue el término que finalmente se impuso y que abarcan ambas el doble objetivo de estudio de dicha ciencia. Siguiendo con los planteamientos de Vila Valentín, estas dos ramas dieron paso a nuevas divisiones, como sucede con la geografía general, cuyo campo de estudio dio origen a una nueva dicotomía, geografía física y geografía humana. Así, a partir de lo que se pensaba en el siglo XIX, que la forma de pensar la relación entre la sociedad y la naturaleza existía un enfoque separado y especializado, la geografía solía dividirse en dos grandes ramas, geografía general y geografía regional. Es importante señalar, ¿no?, que es fundamental ponerlo sobre la mesa, pues aún de las principales formas de aproximarse a la disciplina, debido a que se trata de un saber del Estado, tal como se lo pone de relieve y ves la coste, en su hora la geografía, un arma para la guerra. Sí, porque si no recordamos anteriormente, ¿qué hacían los países, no? ¿Qué es lo que había? Habían guerras, ¿no? ¿Y guerras por qué? Por territorio, ¿no? Había guerras por territorio. A ver, no sé si se recuerdan.
ya que digamos, pues, no mucho antes, eh, los pueblos, ¿no? Se, digamos que viene el territorio del otro. Eso sí, ¿para qué no lo van a mentir? O sea, digamos, ¿sabes qué? Dame tu territorio, no, que es mío, ¿dónde lo dice? Eso es lo que temía, ¿no? ¿En dónde dice que era tu territorio? ¿No? Digamos, a ver. La cual sigue siendo utilizada por las instituciones nacionales de todo el mundo. A pesar de que en los círculos académicos especializados suele reconocerse como obsoleta, en la difusión clásica, la geografía general solía pensarse como analítica, ya que estudiaba los hechos físicos y humanos individualmente, mientras que la geografía regional se consideraba como sintética, ocupándose de los sistemas territoriales particulares, sin distinción entre físico y humano. Sin embargo, la articulación entre ambas ramas ha sido tradicionalmente un tema de debate dentro de la geografía que cambió dramáticamente con los debates ocurridos en la segunda mitad del siglo XX. La geografía general presenta un... A ver, ¿no? No sé, darle todo. La geografía general, ¿ya? La geografía general presenta un conjunto de diversos tipos de subdisciplinas, configuradas alrededor de su propio objeto, con fuertes vínculos con sus respectivas ciencias auxiliares y con grados variables de comunicación entre sí. Se trata de un estudio de multitud de ciencias específicas que se encuentran relacionadas entre sí por el objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál creen que sea nuestro objeto de estudio? A ver, ¿en dónde interactúan los seres humanos? ¿En dónde nomás se ha descubierto que hay vida? A ver, exacto, ¿no? Nuestro planeta. En especial los conceptos y procesos que se presentan en la superficie terrestre, por razones metodológicas que se derivan del campo de estudio tan amplio que desarrolla. Se subdivide en dos grandes ramas, geografía humana y geografía física, ¿no? O sea, digamos la geografía en general, ¿no? La geografía general o geografía sistemática es parte de la geografía que estudia las variaciones de las distribuciones tanto espaciales como en la superficie terrestre, así como la relación entre el medio natural y el ser humano. Se diferencia, por lo tanto, en la de la descripción y estudio de las regiones de la superficie terrestre, lo que se denominó, ¿no?, como geografía especial o porológica. Se ha dicho con razón que la geografía es una ciencia con una breve historia y un largo pasado. Esta apreciación hace referencia a que las obras de una geografía explicativa y no solo descriptiva son relativamente recientes, de fines del siglo XIX, pero tienen antecedentes en la Grecia durante la Edad Antigua, hace unos 25 siglos. Los primeros libros de geografía son los de Eratóstenes y Estrabón, que se trataban de una visión descriptiva del mundo conocido con los accidentes geográficos, su ubicación y sus pueblos y habitantes. Posteriormente a la época clásica griega, encontramos representantes de la geografía descriptiva, cada vez más explicativa, con el empleo de algunos mapas más elaborados. En la obra de la cultura helenística, convirtiéndose en la ciudad de Alejandría con su famosa biblioteca, que llegó a reunir 1 millón de obras, mientras que los aportes de Ptolomeo, sus mapas y sus teorías geocéntricas del mundo lo convirtieron en el autor más importante del campo de la geografía a partir del siglo II. En la Edad Antigua y mucho tiempo después, el Imperio Romano impulsó el conocimiento del amplio territorio en el que se extendía con la creación de miles de kilómetros de carreteras, fundación de ciudades, extensión de los cultivos, de regadío, de puentes y de acueductos. Todo ello logrado a través de un gran desarrollo de la ingeniería y de la arquitectura. Se destacan durante la Edad Media las descripciones de viajeros principalmente rumanos, árabes y europeos del sur, como los venecianos, bizantinos, mallorquines, con el desarrollo de las llamadas cartas portulanes, de la brújula, la carabela y otros desarrollos de la navegación y del comercio.
Al desarrollo del comercio en las ciudades del Mediterráneo, se unió el de las ciudades de la Liga Hanseática, ya durante la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, cuando se inició la época de los grandes avances de la navegación transoceánica. Es una ciencia muy importante para el mundo. Tiene un enfoque dirigido a la comprensión de los problemas de la interacción naturaleza-sociedad y reorientar la actitud de los seres humanos hacia el espacio geográfico y el medio ambiente, ¿no? A ver, la geografía humana. Y la geografía física, ¿no? ¿Qué se dividen los dos, no? A ver, vamos con el primero, que es la geografía humana. A ver, ¿qué adivinan que sea la geografía humana? A ver, la geografía humana, ¿no? Es la ciencia social centrada en el estudio de las sociedades y de sus territorios. También estudia al ser humano y sus reacciones con su entorno, tanto en el aspecto estético de su organización como en el dinámico de los cambios que experimenta. Aparte de ello, también tiene, digamos, subdivisiones. Sí, constituye, ¿no?, la segunda gran división de la geografía general. Como disciplina, se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial, la relación entre estas sociedades y el medio físico en el que habitan, así como los paisajes culturales y de las regiones humanas, que, que estas construyen según esta idea. La geografía humana podría considerarse como una geografía regional de las sociedades humanas, un estudio de las actividades humanas desde un punto de vista espacial, una ecología humana y una ciencia de los paisajes culturales. Analiza la desigual distribución de la población sobre la superficie terrestre, las causas de dicha distribución y sus consecuencias políticas, sociales, económicas, demográficas y culturales en relación a los recursos existentes o potenciales del medio geográfico a distintas escalas. Parte de la premisa de que el ser humano siempre forma parte de las agrupaciones sociales amplias. Estas sociedades crean un entorno social y físico mediante procesos de transformación de sus propias estructuras sociales y de la superficie terrestre en que se asientan. Su accionar modifica ambos aspectos en función a las necesidades e interés que agentes sociales que forman, especialmente de los agentes sociales dominantes. Estas transformaciones se deben a procesos económicos, políticos, culturales, demográficos, entre otros. El conocimiento de estos sistemas demográficos, no geográficos, formados por la sociedad y su medio físico, regiones humanas, paisajes culturales, territorios, entre otros. Es el objeto de la geografía humana. Podemos considerar como iniciador de la geografía humana a Élice Reclus en Francia, teniendo como antecedente la obra de Karl Ritter en Alemania. Fue Vidal de la Blache quien definió la geografía,
¿no? Como una ciencia de síntesis que estudia la interacción entre el ser humano y su medio, definición que ha perdurado hasta nuestros días en la Escuela Francesa de Geografía, ¿no? ¿Y cómo se da, creen, esto de las concepciones de la geografía humana, ¿no? Dirán, ah, vamos a estudiar esto, ¿no? ¿Cómo creen que se dé estas concepciones? A ver, ¿cómo creen que haya surgido, pues, ¿no? La geografía humana. A ver, aunque la primera obra de geografía humana apareció en Alemania en el siglo XIX con el nombre de Antropogeografía, obra de Friedrich Ratzel, fueron varios geógrafos franceses los que le dieron un gran impulso a esta rama de la geografía. A fines de dicho siglo y en la primera mitad del siglo XX, a nivel de investigación empírica, más recientemente, la geografía humana a nivel universitario ha venido siendo dividida en subdisciplinas más específicas y aplicadas. En algunas universidades aparece con el nombre de geografía, simplemente al desaparecer la geografía física como disciplina, a pasar a otras escuelas y facultades. Y lo mismo podemos decir de otras ramas geográficas, como es el caso de la geografía regional, en este caso por absorción o confluencia de un punto de vista común entre los geógrafos franceses que han desarrollado obras sobre geografía humana, podemos citar a Vidal de la Blache, Albert Mangueau y Max Terreau, además de Eliseo Reclus, cuya obra El hombre de la Tierra constituye la primera obra de geografía humana, de orientación ecológica, cuidadosa y exhaustivamente desarrollada, y que constituye el punto de partida de la geografía francesa que se desarrolló posteriormente. Paul Vidal de la Blache fue el verdadero impulsor de la Escuela Francesa de la Geografía. Presentó una visión distinta de la geografía humana a la desarrollada por Raxel. Bastantes historiadores de la geografía coinciden en atribuir a Raxel la visión determinista de la geografía humana desarrollada con mayor intensidad por dos disciplinas, Ellen Churchill Semper. En Estados Unidos, Vidal de la Blache, en cambio, es conocido como el fundador del positivismo geográfico. Sus aportes más importantes al campo de la geografía fueron conceptos de género de vida, o modos de vida y el desarrollo de enfoque regional de la geografía. ¿Ya? A ver, sus soportes más importantes al campo de la geografía humana fueron los conceptos de género de vida, modos de vida y el desarrollo de enfoque regional de la geografía. Max Sorel fue uno de los discípulos de Vidal de la Blache, que más contribuyó al desarrollo de la geografía humana en Francia. En El hombre en la Tierra se presentan algunos enunciados que sirven para definir la geografía humana francesa desde una óptica ecológica y paisajística. El primer problema de la geografía humana consiste en dilucidar las relaciones entre el hombre y el medio considerados desde un ángulo espacial. En buena parte, la geografía humana se nos presenta como una ecología del hombre.
La geografía humana es la descripción científica de los paisajes humanos y de su distribución en el globo. La geografía también es la disciplina de los espacios terrestres, entre todas las ciencias de la naturaleza y del hombre. Ninguna otra sitúa en primer plano la localización de los fenómenos, ¿no? Aunque el objetivo de la geografía humana no se centra en el conocimiento del medio físico estudiado por la geografía física. Es necesario cierto conocimiento del paisaje natural para adentrarnos en la geografía ambiental, un campo de estudio emergente dentro de la geografía humana. Los métodos de geografía humana, lo mismo que sucede con la geografía física, son sumamente diversos. Y se puede citar, ¿no?, procedimientos tanto cuantitativos como cualitativos, incluyendo entre los primeros los estudios de casos, las encuestas, el análisis estadístico, la formulación de modelos, todo lo cual se ha venido agrupando como la geografía cuantitativa, desarrollada en la década de los 60 del siglo XX, con los trabajos iniciales de David Harvey y otros. Y entre los procedimientos de investigación cualitativos, podemos señalar todos aquellos utilizados por las ciencias sociales, en general, como los que se emplean en demografía, antropología, historia, sociología y muchas otras ciencias. En resumen, la metodología empleada en geografía humana es aproximadamente la misma en que se emplea la geografía general y en muchas otras ciencias, aunque con énfasis distinto en cuanto al empleo de dichos métodos, tal vez con la excepción del método regional, aunque en sentido estricto, este método siempre ha sido empleado por numerosas ciencias sistemáticas. No hay muchas limitaciones en el empleo de diferentes metodologías en cualquier ciencia. Y al referirnos a la metodología en las ciencias sociales, no podemos olvidar las críticas de Paul Fayol en su obra Contra el método, donde critica la simplicidad metodológica con la que se venían abordando los estudios de historia y de otras ciencias sociales. A ver, ¿cuál creen que los campos del estudio de la geografía humana son? Pues, ¿no? A ver, vamos a ponerlo de otro color. Población, ¿no? Aunque en un principio el objeto de la geografía humana era el estudio de las regiones humanas y de las regiones mutuas entre el hombre y el medio natural, el desarrollo progresivo del conocimiento de los procesos sociales obligó ¿a qué? A la sucesiva aparición de diversas ramas, que enfatizan algunos de ellos considerándoles como ciencia o ramas relativamente autónomas. Todo ello vino a sustituir el concepto original de la geografía humana por una integración de una serie de conocimientos sistemáticos estudiados con más detalle por ciencias, ¿no? Por ejemplo, la población, la geografía de la población, ¿no? La geografía de la población es una de las ramas de la geografía humana, que estudia, ¿qué? Bueno, estudia los patrones o estructuras espaciales de los fenómenos demográficos de la población humana y los procesos de variación de los mismos. ¿A qué? ¿A través de qué? A través del tiempo. Entre estos fenómenos demográficos se puede señalar, ¿no?, distribución espacial, o sea, de los seres humanos, crecimiento de la población, tanto a escala mundial como regional o local, factores demográficos determinantes del crecimiento demográfico, ¿no? Natalidad, fecundidad, mortalidad, esperanza de vida, movimientos migratorios, tasas de crecimiento demográfico y descenso de la población, como se ha visto hoy en día, ¿no? Con esta pandemia. Si no, cada rato pasan cuántos contagiados, cuántos fallecidos, ¿no?
Ya, a ver, ¿no? La geografía de la población se encuentra estrechamente relacionada con la demografía en cuanto a los contenidos, métodos y objetivos, pero con una diferencia importante en cuál al enfoque, ya que la demografía estudia la población desde el punto de vista cuantitativo y estadístico, mientras que la geografía de la población, también llamada algunas veces de demogeografía, la estudia desde el punto de vista espacial o geográfico. La concepción de la demografía como una ciencia estadística está recogida en la clasificación decimal Dewey en las bibliotecas, en la que la demografía aparece como una parte de las obras de estadística. En cambio, la geografía de la población está entre los temas geográficos. Se podría considerar la demografía como una ciencia auxiliar de la geografía de la población, tomando en cuenta que los conceptos demográficos más importantes, como sucede con los censos, registro civil, crecimiento y decrecimiento demográfico, tasas de natalidad y también de mortalidad, ¿no? O sea, mortalidad infantil, analfabetismo, entre otros, ¿no? Se emplean con el fin de analizarlos geográficamente para determinar qué semejanzas y diferencias entre las distintas áreas o regiones geográficas. La geografía de la población es el estudio de las poblaciones humanas, su composición, el crecimiento, la distribución y los movimientos migratorios. Esta rama de la geografía humana contribuye al conocimiento del campo interdisciplinar de la demografía, a través del análisis de las implicaciones espaciales en el entendimiento de las problemáticas demográficas concretas, como comportamientos reproductivos, movimientos migratorios y el envejecimiento de la población. La geografía de la población es una disciplina relativamente reciente, aunque tiene precedentes bastante antiguos en el siglo XVIII. Y aún antes, ¿no? Los escritos de la geografía durante la época clásica de Grecia ya hacían referencia a los pueblos que habitaban la superficie terrestre y a lo numeroso de sus pobladores. También los cronistas de India se encargaron de levantar una especie de censos de población indígena, con el fin de establecer los repartimientos de tierra y las encomiendas de indígenas. Las encomiendas más ricas eran las que mayor número de indígenas tenían, y en el siglo XVIII aparecieron numerosas enciclopedias geográficas que solo servían para incorporar datos diversos. Fueron de la población de cada zona, región o ciudad, pero también aparecieron estudios más científicos de las características de dicha población, de acuerdo con lo que se ha definido como el siglo de ilustración. Tal es el caso de la obra cumbre de Antonio José Cabanillas. Las observaciones sobre la historia natural, geografía, población y frutos del Reino de Valencia, y ya en el siglo XIX, obras de Humboldt, Madoz y muchas otras. La idea del que el país más rico era el más poblado continúa hasta bien entrando en el siglo XIX, como puede verse en la Gaceta de Madrid, la precursora del Boletín Oficial del Estado, cuando se refiere a la población de Cuba, ¿no? Destacándose su superioridad con respecto a algunos estados norteamericanos, por el hecho de que Cuba tenía una densidad de población superior en 1 o 2 habitantes por milla cuadrada a la de dichos estados. En el campo de la demografía se escribieron obras que se pueden considerar como las iniciadoras de esta disciplina, en especial la obra más importante de Malthus, un ensayo sobre el principio de la población, publicada en el siglo XIX, pero que no se podían considerar como obras que desarrollaron el campo de la geografía de la población. Se podrían citar como excepción a la regla de los ensayos, ¿no? De Ravenstein de Inglaterra, que dominó las leyes de las migraciones, en la que estudia comparativamente los patrones geográficos de las migraciones, desde donde se migra más, cuáles son las zonas que reciben más inmigrantes, cuál es el sexo que predomina en las migraciones cortas y largas, de dónde proceden la mayor cantidad de inmigrantes según las distancias de su desplazamiento, entre otras. Como vemos, estos ensayos pueden ser calificados como netamente geográficos y demogeográficos, ya que enfatizan los movimientos geográficos de la población de los datos estadísticos de la propia población. Pero no es sino hasta el siglo XX cuando aparece estudio de la geografía de la población con este mismo nombre, siguiendo un planteamiento de Glenn Thomas Trewartha de 1953. En esta investigación, Trewartha documenta la necesidad de que exista una disciplina como es la de geografía de la población, y fue uno de los primeros geógrafos en escribir una obra con dicho título. Entre las primeras obras de geografía de la población que aparecieron pueden citarse las de Wilbur Selingkin y John Uno Clark. El propio Clark ha señalado como la obra inicial más importante en el campo de la geografía de la población de Selingkin, en la que se indica una importante bibliografía, ¿no? Inicial para desarrollar el estudio de dicho campo.
Ya, a ver, la población humana jamás ha estado uniformemente repartida sobre la superficie terrestre. En primer lugar, porque el medio natural no ofrece las mismas cantidades de recursos naturales y por lo tanto son distintas las condiciones de habitabilidad en todas partes. Y en el segundo, porque el progreso tecnológico que tampoco se distribuye por igual sobre la superficie terrestre tiende a originar una creciente concentración de la población en las áreas urbanas. Es por ello que la población de las sociedades primitivas con un nivel tecnológico más bajo se distribuye mucho más equitativamente sobre el territorio donde vive que en las sociedades más avanzadas. Y lo mismo se puede decir con respecto a las sociedades primitivas del pasado. Los grupos de cazadores y recolectores de la antigüedad, por ejemplo, necesitaban un espacio determinado donde conseguir alimento, por lo que tenían una necesidad de repartirse mucho mejor en el territorio y controlar el número de habitantes y su crecimiento. De hecho, en muchas especies animales y en algunas sociedades primitivas, la lucha por el territorio constituye una forma de control de la población. Es la tesis de algunos demógrafos que ha sido planteada en el libro de Robert Orwell, de Territorio Imperativo, que se refiere a la necesidad que tenían los animales y por extensión los habitantes de las sociedades primitivas para repartirse el territorio y obtener los recursos que necesitaban para su existencia. Este proceso de dispersión de la población, cada vez más raro con la creciente escasez de áreas poco pobladas, se viene repitiendo en la ocupación de nuevas tierras con fines agrícolas, ya que los ocupantes tienen que repartirse el terreno para cultivar sus parcelas. El proceso de ocupación en territorio brasileño con los bailinantes, especialmente durante los siglos XIX y XX, fue un movimiento progresivo de ocupación de nuevas tierras que podría señalarse como ejemplo. La densidad de población indica la relación estadística entre el número de personas o habitantes que constituye la población de una zona y la superficie territorial de dicha zona, expresada en el número de habitantes por cada unidad de superficie, kilómetro cuadrado, millas, hectáreas, entre otros, y medida generalmente en habitantes por kilómetros cuadrados. La densidad de población según países suele darse una falsa imagen de cómo está repartida la población en la superficie terrestre, ya que algunos países muy grandes como China, Brasil, Estados Unidos, Canadá y otros presentan junto a regiones densamente pobladas otros con una densidad muy baja. Y como puede ver al comparar las dos mapas incluidos, ¿no? Se podrían decir que de una comparación entre los dos mapas, ¿no? O sea, digamos un supuesto, ¿no? Digamos que entre dos mapas, ¿no? Ya, digamos así un supuesto, ¿no? Vemos que en distribución de mapas a gran escala, países pequeños podemos afinar todavía más el concepto de densidad de población, concepto que depende, como casi todos los conceptos de geografía, de escala geográfica o cartografía del mapa. En el primer mapa tiene una división de la distribución de población más acertada, ya que estas densidades están referidas a pequeñas áreas o provincias de cada país. En cambio, en el segundo mapa, las densidades de la población se refieren a todo el país, lo que suele enmascarar las verdaderas concentraciones de población. Así se observa que la densidad de la India es bastante elevada en conjunto, pues, se representa en el primer mapa, la mayor parte de la población se encuentra ubicada al norte del país, en lo que constituyen el amplio valle del Ganges. Lo mismo se puede decir de China, cuya proporción más elevada de habitantes se encuentra en las cuencas bajas del río Yangtze y del río Mario, es decir, en la parte oriental del país, mientras que en el oeste, Mongolia Interior, Tíbet, se encuentra muy poco poblado. Hasta digamos, ¿no? Este por más grande que sea, puede haber menos población. En el otro, por más chiquito que sea, ¿no? No haya población. No, digamos, en el mapa más grande puede ser que no haya población. En el mapa más chiquito puede ser que haya un montón, así como pasa en el caso de Perú, ¿no? Sí, algo parecido. Es la población, ¿no? ¿no? Que se dispersa, ¿no? Que se establece en un área de poblamiento reciente, dedicada a la agricultura pionera. De esta manera se produce un proceso de dispersión de la población, al menos en los momentos iniciales. Como su única fuente de trabajo es el cultivo del suelo, es necesario que desde un principio se repartan equitativamente el suelo.
con lo que la población, al menos en un principio, no suele tender a la concentración. Sin embargo, con el aumento de la población y de la producción agrícola, esta concentración resulta prácticamente inevitable. Esta es la idea general puesta en relieve por Esther Posseron, para que en el cambio tecnológico de la agricultura se produce al llegar a un punto crítico, ¿no? La tasa de densidad demográfica, con lo cual no solo aumenta la concentración demográfica, sino el desarrollo técnico, el aumento de la producción y sobre todo la diversificación de la economía, con el inicio y crecimiento de empresas industriales y de servicios. La población dispersa es una forma del hábitat rural y constituye el campo de estudio de la geografía rural. ¿Cuándo se llamamos, bueno, población concentrada? ¿No? Si digamos hay población dispersa, ¿no? ¿Cuándo nosotros llamamos cuando esté una población concentrada o concentración de los pueblos? A ver, ¿no? La población concentrada, ¿no? Se trata típicamente de la población urbana, es decir, la población que vive en las ciudades y ha venido pasando por un proceso de concentración de la población, ¿no? Que da origen a las desigualdades más elevadas que existen en la actualidad, sobre todo en los países o estados que están conformados por una sola ciudad, ¿no? Por ejemplo, Singapur, Mónaco o la antigua Hong Kong, ¿no? Es el campo de estudio de la geografía hermana, ¿no? La concentración de la población. Es un proceso que también se ha venido produciendo en el medio rural, a ir creciendo los pueblos y aldeas en el desarrollo de los servicios, escuelas y otras obras de tipos urbanos, que hacen más beneficioso el agrupamiento de los habitantes, aunque no, aunque sigan dedicándose a las tareas agrícolas. Dicho proceso de concentración progresivo es muy fácil de observar, ¿no? La concentración creciente de la población urbana ha venido teniendo dos tipos de factores. Uno, de atracción por parte de las ciudades, disponibilidad de servicios, tanto educativos, sanitarios, urbanos, ocio y recreación, mayores y más diversas fuentes de trabajo, sobre todo para las mujeres, y otros de rechazo del medio rural. Falta de recursos, escasez de empleo, sobre todo para la mujer, escasez o precariedad de servicios educativos, de salud y de asistencia social, ambos actuando de manera simultánea. Numerosos estudios sobre la concentración de la población vienen a señalar que esta concentración está aumentando en casi todo el mundo. Es cierto que lo que se conoce como es el casco central, zona central o núcleo original de muchas ciudades,
se encuentran disminuyendo la población en la actualidad. Por ello se hace siempre cambio del crecimiento en el área de influencia de dichas ciudades, con lo mucho que a veces se conoce como su área metropolitana, así como Lima metropolitana, ¿no? Estas principales consecuencias de la desigual distribución de la población se puede, ¿no?, ver que hay, pues, ¿no?, un desequilibrio en la inversión, lo cual viene a acelerar a su vez la concentración, dando lugar a un círculo vicioso. Una mayor población requiere de mayores inversiones y estas a su vez logran atraer a nuevos inmigrantes, mayor crecimiento en términos absolutos de las áreas que ya están densamente pobladas, lo cual acarrea problemas respecto a la dotación de los servicios requeridos, que son mucho mayores en las áreas que ya están más pobladas. Por ejemplo, ¿no?, construir una escuela en una ciudad muy poblada representaría una inversión mucho mayor que en el medio rural, pero el elevado costo de los terrenos urbanos, entre muchos otros factores, ¿no?, el hacinamiento con sus consecuencias, promiscuidad, delincuencia, marginalidad, crecimiento de los barrios de viviendas informales, aumento considerable de la contaminación por unidad de superficie en las áreas donde se concentra la población en forma creciente, alteración de la relación población-recursos. Esta alteración se produce por una creciente desigualdad social entre los más y los menos que tienen, entre la ciudad y el campo, entre los barrios marginales y las urbanizaciones. Sin embargo, todos los problemas de tipo urbano tendrán solución con el tiempo, si se desarrollaran, bueno, políticas urbanas, rurales, culturales y económicas coherentes y apropiadas. En otra palabra, culpa de las malas gestiones de las municipales. Las posturas relacionadas con el crecimiento demográfico son altamente ideológicas. Hay quienes piensan que la población debe seguir creciendo de acuerdo con el dato bíblico, ¿no? Crecer y multiplicados. Mientras que otros sostienen temas antinatalistas, favoreciendo programas de control de natalidad, de planificación familiar, de la legalización del aborto, entre otras. Y estas tesis han llegado a desarrollar en países enteros, como señala Mayeser. Este tema, más que ningún otro, los optimistas que favorecen la tesis pronatalista y los pesimistas antinatalistas son irreconciliables. ¿A qué se debe, no?, el crecimiento demográfico, o sea, el crecimiento de la población? ¿No? ¿A qué creen que se debe el crecimiento de la población? No sé, preguntar a los abuelos. A ver, ¿a qué creen que se debe el crecimiento de la población? ¿La población crece porque se quiere? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? El crecimiento demográfico ha sido siempre un proceso continuo, con algunas interrupciones, ¿no? Por ejemplo, la época de la peste negra, periodos de guerra generalizada, entre otros. Como resulta lógico, el lento crecimiento de la población hasta el siglo XX se debía a que la mortalidad era muy elevada, ya que siempre estaba presente la amenaza de quién, supuestamente de los 4 jinetes del apocalipsis: el hambre, la guerra, la peste y la muerte, como se cuenta en la novela de Vicente Blasco Ibáñez. Aunque el trama de las novelas se centra en el periodo de la Primera Guerra Mundial, cuando millones de personas murieron y el número de personas en el mundo descendió durante unos años. La película de Vincente Minnelli se ambientó en la Segunda Guerra Mundial, cuando casi 70 millones de personas murieron principalmente en Europa y Asia. Pero fue en la segunda mitad del siglo XX, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el crecimiento demográfico alcanzó unas proporciones enormes, debido al proceso conocido como control de la mortalidad o el desarrollo de los antibióticos, los avances de la medicina, el tratamiento de muchas enfermedades infecciosas y otros muchos desarrollos. A este proceso de rápido crecimiento de la población se le denominó explosión demográfica. Sin embargo, así de ese mismo desarrollo tecnológico, lo que han venido a ocasionar una declinación incipiente de la natalidad, aunque cada vez mayor, que se conoce como la fase de transición demográfica. Término empleado y definido por Warren Thompson en 1929 y recogido en una traducción española editada por la prensa médica mexicana en 1969. La mortalidad descendió drásticamente, mientras que la natalidad siguió siendo alta. Pero como se ha visto, este proceso de transición demográfica se vio contrarrestado en el tiempo por un descenso de la natalidad que ha vuelto a equilibrar el proceso de crecimiento demográfico a un nivel más bajo. El crecimiento de la población de un país en un año establece añadiendo cada uno el número de nacimientos y restando el número de defunciones. Se tendría así el crecimiento que antes era conocido como crecimiento vegetativo, o sea, crecimiento bruto. A esta cifra hay que sumar el saldo migratorio. Cuando este es positivo, mayor inmigración que emigración, y restarlo cuando es negativo, mayor inmigración que inmigración. La cifra total se convertiría en el crecimiento demográfico
demográfica en términos absolutos en un país determinado. Ah, bueno, ¿no? Quedando solo un minuto. Sí, la otra semana estaremos haciendo, ¿no? Avanzando ya de una vez con el libro, ¿no? Estaremos avanzando con el libro. Y más que todo, eh, entren, ¿no? Todos los domingos de 9 a 10 y 20, ¿no? Vengan tomando desayuno, si no toman desayuno, bueno, ahí pueden aprovechar para estar tomando. Pero es así, vamos a estar resolviendo las páginas del libro. Más bien, cuídense, nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito domingo. Cuídense, nos vemos.